Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 13, versículo número 22. Libro de los Hechos, capítulo número 13, versículo número 22. Dice así: Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a hacer una oración en este momento. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, Señor, y la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, a través de este mensaje, Señor. Que nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, Señor, y a vivir de acuerdo a ella, Señor. Ponemos nuestras vidas, Señor, para que hables a nosotros, Señor. Ministra en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días estaba en un funeral y la temporada pues ha permitido que nos hemos dado cuenta de varios funerales y varias personas que han fallecido en distintos lugares, aquí en Monterrey y en otras partes del país. A veces algunos de esas personas pues han sido ministros, otras veces son miembros de iglesia, y era interesante para mí escuchar las palabras o leer las palabras que las personas tenían para decir acerca de esas personas que fallecieron, ¿no? ¿Cómo las describían? ¿Cómo describían a esas personas que habían fallecido? ¿Cómo analizaban esas características, esas situaciones que habían vivido que los hacían únicos y especiales, ¿no? Y eso me traía a la memoria este pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, donde es Dios mismo el que está hablando, ¿no? A través de Lucas. Encontramos aquí a Pablo dirigiéndose a los judíos, ¿no? Y les cuenta acerca de Saúl, que es quitado, y entonces dice: levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y es interesante porque pues cada uno de nosotros tenemos características muy únicas, cosas que nos distinguen, cosas que hacen que algunas personas pues las consideren buenas esas características y nos relacionen o nos digan que esas características pertenecen a nosotros. Pero aquí el que está hablando es precisamente Dios, ¿no? El testimonio no es de un hombre, que a veces pues tenemos nuestras limitantes, sino es de Dios mismo hablando acerca de esa característica, ese testimonio tan importante que es el testimonio que da la edad de David, y el factor principal que utiliza es que era un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Y ahí podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que hacía a David conforme a su corazón? Porque cuando ya analizamos bien la vida de David, vamos a encontrar una serie de situaciones muy llamativas, muy tremendas, ¿no? David, pudiéramos hablar de adulterio, pudiéramos hablar de homicidio, pudiéramos hablar de orgullo en determinados momentos, pudiéramos hablar aún de que como padre pues no pudiéramos agarrarlo como uno de los mejores ejemplos, ¿no?
Cuando vemos también acerca de la cuestión física de David, pues el profeta veía personas y cuando estaban escogiendo al rey, pero David no era, probablemente no tenía las características que el profeta esperaba, ¿no? No era alto, no era fuerte. También nos habla ya el libro de Primera, Segunda de Samuel, nos hablan también acerca de David. Y dice que David no era líder entre sus hermanos, ¿no? No era respetado por ellos. Pero es Dios el que decide escoger a David, y cuando aparece David, él da precisamente ese testimonio, que David es un hombre conforme a su corazón. Y ahí quisiera rápidamente hablar acerca de algunas características de David, ¿no? ¿Qué es lo que lo hacía conforme al corazón de Dios? Bueno, una de las cosas que vemos que David encontramos de él ahí en 1 Samuel capítulo número 17, cuando está hablando acerca de que David pelea contra Goliat, nos habla acerca de la confianza que David tenía en Dios. Porque cuando va a pelear precisamente contra Goliat, no lo hace pensando en sus fuerzas, en su capacidad, en sus habilidades, ¿no? Al enfrentar esa clase de situaciones, lo que David está pensando principalmente es que si Dios está con él, él puede vencer al gigante. Hay una confianza completa en Dios. Una confianza que se ha ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Porque aun cuando David era pastor, durante su tiempo de pastor, cuidando las ovejas, en ese tiempo David mantenía también esa relación con Dios, y Dios le ayudaba para poder sacar adelante a sus ovejas cuando peleaba contra el oso, cuando peleaba contra el león. Entonces vemos que una de las características importantes de David, pudiéramos decir que era una persona que confiaba plenamente en Dios. En medio de las situaciones como la que veíamos ahí en 1 Samuel capítulo número 17, cuando le tocaba pelear contra Goliat, le dijo: tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Pero no nada más ahí mostró confianza David, sino que también mostró confianza para ascender al trono. David fue escogido muchísimos años antes de llegar al trono. Y a partir de ahí le tocó vivir un peregrinaje muy difícil a David. David vivía de alguna manera entonces huyendo. Llega el momento en que está huyendo y se le presenta la oportunidad de matar a Saúl, pero David sigue confiando en los planes y los deseos de Dios. Es Dios el que lo escogió para ser rey. Y él no quiere llegar a ser rey por sus propias fuerzas, en sus propias fuerzas, o por sus habilidades, o por haber agarrado un atajo. Eso nos habla de la confianza que David tiene en Dios. Si Dios me escogió para ser rey, entonces Dios me va a llevar a ser rey. Yo no tengo que hacer, yo no tengo que matar a Saúl, yo no tengo que utilizar esas artimañas para lograr ser rey. Ahí nos habla de la confianza que David tiene en Dios. Una confianza que lo llevó a enfrentar luchas, a enfrentar pruebas, a enfrentarse al gigante aquel. En medio de esa crisis, imagínese usted pararse enfrente del gigante. Todo mundo le tenía miedo. Pero ahí David estaba ahí en medio de esa lucha, no por su capacidad, sino porque confiaba en Dios. Y en medio de ese peregrinaje, probablemente para muchos de nosotros sería más fácil una lucha donde pudiéramos pensar como David, decir, bueno, pues Dios me saca de esta, no de esta situación específica. Si Dios me saca de esta, yo voy a confiar en Él. Pero una de las cosas más tremendas que podemos encontrar muchas veces tiene que ver con los procesos que tardan tiempo, ¿no? Confiar en Dios en un momento determinado pudiera parecer no tan difícil. Pero confiar en Dios en medio de los procesos, en medio de los años, en medio de las situaciones difíciles, no de una, sino de una serie de situaciones,
y confiar que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Ese es un desafío. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que es llamado conforme al corazón de Dios porque tenía su confianza plena en Dios. Otra característica muy importante de David tiene que ver con su confesión de su pecado. Hablábamos de que David no era perfecto, que David había fallado en distintas ocasiones. Y una de las cosas más difíciles para muchos de nosotros tiene que ver con aceptar y reconocer nuestras fallas y nuestros errores. En sí, cuando David falla y adultera con Betsabé y luego después de eso manda matar al esposo de Betsabé, encontramos un David endurecido, pero Dios le hace un guiño al enviar al profeta. Y David, al escuchar la historia de aquel hombre que tenía muchas ovejas y de aquel otro pobre que solamente tenía una y que fue tomada su oveja, reacciona con enojo y dice, el tal debería de morir, ¿no? Y entonces Dios abre sus ojos y le dice el profeta, ese hombre eres tú. Y entonces David cambia radicalmente. En sí, uno de los salmos más hermosos que encontramos de David precisamente es el Salmo 51. Un salmo donde David expresa abiertamente su deseo de perdón de Dios, su reconciliación con Dios, porque ciertamente el pecado no solamente produce un daño hacia las personas, sino que principalmente produce una ruptura de nuestra relación con Dios, que es precisamente lo que David confiesa ahí en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Limpia mis rebeliones, porque yo he pecado, ¿no? Y después dice, contra ti solo he pecado. Y nos habla ahí David también, dice, vuélveme, que vuelva a tener una relación como la que teníamos. Encontramos entonces que una de las características principales de David era su deseo o su disposición de reconocer y pedir perdón a Dios por sus errores. Cuando hacemos una comparación entre David y Saúl, encontramos que los dos reyes han fallado, ¿no? Saúl falló y David falló. Pero cuando Saúl es enfrentado por el profeta Samuel y le dice Samuel, ¿has hecho qué cosas has hecho? ¿Qué cosas has hecho? Saúl lo que le dice es, hónrame delante de los ancianos. Está bien, si Dios me quita el reino, no importa, ¿no? No me importa si Dios me quita el reino, pero hónrame delante de los ancianos. Yo actué así porque tenía miedo de ellos, tenía miedo de la gente, ¿no? Pero David, cuando es enfrentado ante esa situación, David reconoce su pecado. No nada más en esa ocasión, sino más adelante también encontramos aquella vez que está haciendo el censo y que viene castigo de Dios por ese censo que se levantó por el orgullo de David. Y entonces David reacciona y va y presenta una ofrenda para aplacar esa ira, una ofrenda que Dios le había pedido que presentara. Encontramos entonces qué importante es el no dar excusas, el no pensar que no podemos acercarnos a Dios. Realmente creo que esta situación donde David confiesa con todo su corazón y donde le pide perdón a Dios tiene mucho que ver también con otra de las características de David. Y esa otra de las características de David es que David amaba a Dios con todo su corazón. Y principalmente lo reflejaba David, ese amor a Dios de todo su corazón a través de su adoración. David es considerado un adorador
uno de los adoradores más reconocidos de toda la Biblia. Cuando el arca va entrando, todos conocemos ese pasaje donde David danzaba y es criticado por su esposa porque lo ve danzando ahí en medio de toda el resto de la gente. Y le dice, no es la manera que tú tendrías que hacer las cosas. Pero David no está preocupado por eso. David ama a Dios de todo su corazón y principalmente la manera como él expresa ese amor es a través de su adoración. Es a través de esos cantos que él compone que se convierten en salmos donde él habla y dice, cómo amo tu ley, oh Señor. Hablamos entonces de ese David que amaba a Dios con todo su corazón y que expresaba ese amor a través de sus cantos, a través de sus oraciones, a través de su vida, ¿no? Perfecto no era, pero es un David que ciertamente amaba a Dios. Y la última característica que quiero compartirles es la que encontramos ahí en el pasaje que abríamos, ¿no? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 13, versículo número 22. Lo que dice Dios es, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y nos habla de otra de las características importantes de David. Y está muy relacionada de alguna manera. El escritor que es Lucas nos da una imagen clara ahí. Una de las cosas por las que Dios escoge a David es precisamente porque puede confiar en David, puede confiar en su obediencia. ¿Sabe? A veces una de las cosas más difíciles para nosotros como creyentes tiene que ver precisamente con la obediencia. No se trata de todo lo que podamos conocer o qué tan sabios podamos ser, sino qué tan obedientes somos de lo que conocemos. Qué tan obedientes somos acerca de lo que Dios nos pide. Recuerdo a Abraham también, cuando Dios está considerando destruir Sodoma y Gomorra, hay una expresión que dice, no le diré a Abraham, cuando yo sé que Abraham va a enseñarle a sus hijos a seguirme, a adorarme. De alguna manera nos habla de la importancia que Dios pone en nuestra obediencia. En este pasaje encontramos esa declaración de parte de Dios, esa declaración donde Dios habla acerca de que David sería un hombre conforme a su corazón, quien haría todo lo que él quiere. Que Dios permita que en nuestro corazón haya un corazón también, un corazón obediente. Que nuestro corazón sea como el corazón de David, un corazón que confía en Dios en medio de las dificultades, un corazón que a pesar de que los años a veces no solucionan nuestras situaciones, parece que se tardan mucho las situaciones y las respuestas, podemos seguir confiando en Dios. Que Dios permita que en nuestro corazón podamos tener un corazón quebrantado, que pueda venir ante Dios y pedir perdón cuando le fallamos. Que podamos tener un corazón que ame a Dios y que lo expresemos a través de nuestra adoración, y que podamos tener un corazón como el corazón que Dios desea, un corazón lleno de obediencia. Que seamos obedientes a Dios. Todas estas historias que encontramos en el Antiguo Testamento, historias de David y de muchos de los reyes, cuando uno hace una comparativa entre David y otros reyes, aún Salomón, encontramos cosas tremendas en Salomón, una sabiduría tremenda, encontramos una gracia que Dios le concede, la riqueza, encontramos muchas cosas en él, pero encontramos a muchos de esos reyes apartándose de Dios.
Por eso creo que Dios menciona a David como un personaje muy particular, un personaje, según él lo describe, conforme a su corazón. Que nuestro corazón sea como el corazón de David, un corazón confiado en Dios, un corazón que confiesa su pecado, un corazón que ama a Dios y un corazón que obedece los mandamientos de Dios y se goza en esos mandamientos. Los invito en esta hora a tomar un momento para orar. Señor, venimos ante ti, Señor, y te agradecemos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Tu palabra nos desafía, Señor, y nos guía, Señor, a lo que tú deseas, Señor. Te pedimos que sigas transformando nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas ayudándonos a poder confiar en ti, Señor. Que podamos tener un corazón confiado en ti, Señor, en medio de cualquier situación y circunstancia, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, si alguno tiene cargas difíciles, Señor, si alguno está pasando por dudas, por situaciones que lo hacen dudar, Señor, te pido, Señor, que tu confianza, que la confianza de ellos pueda estar puesta en ti, Señor. Porque tú eres un Dios que no nos abandona, ni un Dios, Señor, que nos deja, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Podamos estar confiados en ti, Señor, en medio de cualquier situación. Ayúdanos también, Señor, a venir ante ti, Señor, y abrir nuestro corazón, Señor. Tú lo conoces todo. Tú conoces cuando fallamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese deseo, Señor, de ser transparentes contigo, Señor. De reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. De poder acercarnos a ti y decirte, te he fallado, Señor. Que podamos, Señor, tener esa confianza para venir contigo, Señor, y reconocer, Señor, y desear que nuestra relación contigo no se dañe por causa de nuestras faltas y pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, también a mostrarte nuestro amor, Señor. Ese amor, Señor, por sobre todas las cosas, que podamos, Señor, amarte como tú mereces que te amemos, Señor, como tú nos pides que te amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos expresar ese amor, Señor, no solo a través de nuestros cantos, sino a través de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor, y a ser obedientes a lo que tú deseas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte, Señor, porque obedecerte, Señor, es creerte. Ayúdanos a poder ser obedientes, Señor. Danos un corazón como el corazón de David, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que pasen una buena noche.